internacionales, el Convenio de Aviación de Chicago, los anexos de la OASI. Inicialmente vamos a empezar hablando en el aspecto de normatividad aeronáutica. La ONU es el organismo internacional de las Naciones Unidas. Fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial por 51 países en 1945. Su objetivo primordial es mantener la paz mundial y la seguridad a nivel internacional, fomentar entre las naciones amistad y promover el progreso. Entonces vamos a recordar que en este caso el organismo, la figura internacional, que es la OASI, pues pertenece a la ONU. Aquí nos menciona que la figura pública de la ONU es actualmente el secretario Ban Ki-moon de Corea del Sur. La ONU reúne 193 estados miembros practicantes, todos los países soberanos reconocidos de forma internacional. Entonces, a través de la ONU nosotros vamos a tener nuestro organismo, en este caso la OASI. A través de la OASI se van a lograr establecer los reglamentos internacionales conocidos como anexos. Entonces, aquí vamos a mencionar parte de las referencias importantes. Nos dice que el 29 de junio de 1945 en San Francisco, California, se iniciaron los convenios. La OASI como tal se constituye oficialmente en 1944. 1947 forma parte de la ONU. El 24 de octubre de 1945 los países firman la Carta de las Naciones Unidas y crean la ONU como tal. 1945, vean, en 1945 surgió la ONU. El Convenio de Chicago fue en 1944. En 1947, 2 años después, la OASI forma parte de la ONU. La ONU se encuentra estructurada por diversos organismos y administrativos. Vamos a tener en la ONU a la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Consejo de Administración y Judicatura, Corte Internacional de Justicia. Entonces serían los organismos administrativos de la propia ONU. El propósito de la ONU, pues ya lo habíamos comentado, es mantener la paz y la seguridad internacional, suprimir los actos de agresión y quebrantamiento de paz, medidas colectivas eficaces que prevengan y eliminen las amenazas a la paz, medios pacíficos que permitan el ajuste al arreglo de controversias. El punto 2, el segundo objetivo, fomentar entre las naciones la amistad basada en una libre determinación de pueblos, un respeto al principio de igualdad de derechos. El objetivo 3 es realizar la cooperación internacional de solución de problemas de carácter económico, social, conocer los derechos humanos, la cooperación de derechos humanos entre naciones. El punto 4, su política es servir de centro que armonice. Es un esfuerzo conjunto de todas las naciones para fines comunes. Parte de los principios de la ONU pues es la igualdad de soberanía entre todos los países miembros, de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de conformidad por esta carta a todos los países miembros, el arreglo pacífico de controversias y poner en peligro de la paz y la seguridad internacional. Los miembros se deben de abstener de recurrir de cualquier tipo de amenaza y uso de la fuerza dentro de la ONU. Prestará a la ONU ayuda a cualquier acción que ejerza o se abstendrá de ayudar a estados contra el cual la ONU estuviera ejerciendo acción coercitiva. La ONU en el punto 6, la organización hará que los estados que son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con sus principios. Y también no habrá intervención de las Naciones Unidas en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada estado, ya que la ONU no se va a meter en la política interna de cada país. Entonces, la ONU, pues al final de cuentas, dentro de la ONU vamos a tener a la OASI. La OASI, pues nace prácticamente de establecer leyes de utilización del espacio aéreo.
¿Por qué nace la OASI? Considerando la relevancia del transporte aéreo que favorece al progreso social y económico mundial, se tiene la necesidad del cuadro regulatorio global que pudiera brindar un desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional. A partir de esa necesidad primordial surge la OASI, perteneciente a la ONU. Sin normas internacionales el transporte aéreo sería un caos. Entonces la OASI establece sus anexos y a través de los anexos pues vamos a cumplir para que la aviación mundial no sea un caos. En este caso pues vamos a ver un poquito de historia de la aviación civil internacional. En 1903 se crea la primera conferencia diplomática multilateral. No se llega a ningún acuerdo. La época de los hermanos Wright. 1910, 21 estados crean la conferencia diplomática en París. No se llegaron a ningún acuerdo también. Ya se empezaban a crear las primeras aeronaves en París. 1919 se crea otra convención en París. Es firmada por 38 estados. La noción de la soberanía y autoridad de los estados sobre el espacio aéreo. Entonces ya se llega a un primer documento donde se establece que se debe de dar soberanía a todos los estados. En este caso los primeros 38 estados que firmaron ese acuerdo. 1926, el primer Congreso Iberoamericano de Aeronáutica. Entonces en Iberoamérica ya se forma un primer congreso, se firma la Convención de Madrid, se genera el principio de igualdad entre los estados. Esto pues nunca entró en vigor según cuenta aquí esta historia. 1928, la Convención Panamericana de Aviación Comercial, es en La Habana, Cuba. La convención en La Habana carecía de disposiciones relativas a un órgano dirigente. Fue ratificada por 16 estados de las Américas. Entonces vamos a recordar, pues esto fue un principio de la legislación de la aviación a nivel internacional. Pues ya la OASI llegó a formarse en 1944 en el Convenio de Chicago. Dice, los puntos más relevantes de la convención sobre la aviación civil internacional son los siguientes. Participaron 52 estados, 18 de ellos fueron latinoamericanos, incluyendo a México. Culminó el 7 de diciembre de 1994, exactamente ese día. Se inauguraba en esta ciudad de Chicago el 1 de noviembre de 1994. Entonces ya surge la OASI como un organismo internacional de reglamentación. En el convenio de Chicago fue convocado todos los estados de América. Vamos a ver esta imagen. En la conferencia de Chicago también se le deben los acuerdos de transporte aéreo internacional, los acuerdos relativos al tránsito de los servicios aéreos internacionales, los proyectos de 12 anexos técnicos, tipo uniforme de un acuerdo bilateral entre las naciones miembros de la OASI. Entonces en 1994 ya tenían el proyecto de todos los anexos que hasta la fecha pues siguen prevalecientes. La OPACI-PICAO es el Convenio Provisional de Aviación Civil Internacional, elaborado también por la Conferencia de Chicago. Dio lugar a la creación de la Organización Provisional de la Aviación Civil Internacional, OPACI, que funcionó hasta el 4 de abril de 1947. A partir de este organismo pues ya hacen entrar a la OASI 1944 a 1947 como un miembro activo de la ONU, ya es adoptada por la ONU. Los principios plasmados en este caso en el convenio de Chicago fueron los siguientes: la soberanía de los estados en el espacio aéreo, o sea, el respeto y soberanía de los estados en el aspecto del espacio aéreo. Derecho de sobrevuelo y escalas no comerciales. Derecho del estado para elegir el aterrizaje de aeronave que sobrevuele su territorio. Derecho del estado para establecer zonas restringidas. Las aeronaves no podrán ostentar más de una matrícula.
Trato especial a aeronaves militares, navales y estado en servicio. Entonces fue lo primero que se trató, los primeros puntos a tratar, a considerar dentro del convenio de Chicago. Entonces ya se estableció que en este caso los operadores aéreos pudieran hacer escalas, pero escalas con fines no comerciales, escalas técnicas. No sé, me quedo sin combustible, aterrizo, me recargas de combustible y yo sigo operando. Entonces no subo ni pasaje, no subo carga, entonces no se hace una escala comercial. Derecho del Estado para permitir, en este caso, que aterricen operadores aéreos de otros países. También se manejan zonas restringidas de vuelo en todo el país. En este caso Estados Unidos, México, hay zonas restringidas. En todo el mundo hay zonas restringidas donde no pueden sobrevolar las aeronaves. Deben de considerar los NOTAMs, y en función de los NOTAMs deben de determinar el libre paso de esas zonas restringidas. El trato especial a aeronaves militares y navales, y así como aeronaves del Estado. Finalmente, pues la acta final que se realizó en el convenio, en la sesión plenaria de clausura, se celebró el 7 de diciembre de 1944 en el famoso convenio de Chicago. El resultado de esta acta final fue el convenio provisional de aviación civil internacional, apéndice 1, la convención de aviación civil internacional, apéndice 2, el convenio relativo del tránsito de los servicios aéreos internacionales, apéndice 3, el convenio sobre el tránsito aéreo internacional, apéndice 4. Entonces en el primer convenio de Chicago, donde se fundó la OASI, estos fueron los primeros logros que se establecieron en el primer convenio. El convenio de Chicago, pues básicamente va a hablar del origen de los anexos. Entonces vamos a conocer parte del convenio de Chicago. Aquí nos aparece toda la información del famoso convenio de Chicago, documento emitido. Entonces daríamos exclusivamente una clase después para analizarlo como tal, el convenio de Chicago. Vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces la OASI se va a estar dividiendo en una asamblea. La función de la asamblea, en este caso, sus características: es un organismo soberano de la OASI, se reúnen cada 3 años, toman las decisiones en su mayoría del 50% más 1. Cada uno de los 191 miembros dispone de un voto. Es una democracia total. Se vota el presupuesto trienal. Dentro de sus funciones es elegir a los miembros del consejo y de acuerdo a las 3 categorías: a los estados de mayor importancia en el transporte aéreo, los estados que hacen la mayor contribución a la provisión de instalaciones para la navegación aérea, los estados cuya designación asegura que la mayoría de las regiones del mundo estén representadas. Vamos a tener en este caso, el primer punto, la asamblea. A su vez vamos a tener el consejo, parte del consejo de la OASI. Sus características, pues es un órgano de gobierno de la OASI. Está establecido por 36 estados asociados elegidos por la asamblea en periodo de 3 años, que es cuando se realizan esas asambleas. Su principal tarea es la adopción de medidas internacionales y métodos recomendados. El consejo es asistido por la Comisión de Aeronavegabilidad, Asuntos Técnicos, el Comité de Transportes Aéreos, Asuntos Económicos, el Comité de Ayuda y Servicios a la Navegación Aérea y el Comité Financiero. Este sería el consejo. Entonces ya analizamos la asamblea, el consejo. El actual presidente del consejo es el doctor Olumuyiwa de Nigeria. Es el presidente hasta el 2017. Bueno, esta es su información ya pasada. Entonces sería interesante investigar quién sería el actual presidente. Aquí tenemos el secretario, igual sería información pasada. Funciones del secretario: proporciona ayuda técnica administrativa a los representantes gubernamentales del Consejo de la OASI.
Y pues la Secretaría cuenta con 5 divisiones: la División de Navegación Aérea, de Transporte Aéreo, de Cooperación Técnica, de Servicios a la Administración y Oficina Legal. La OASI trabaja muy de cerca con la cooperación con otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas. Aquí vamos a mencionar algunos otros organismos: la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Meteorológica Mundial. Aquí tenemos otros organismos: la Organización Mundial de la Salud, la Organización Marítima Internacional y la Unión Postal Universal. Se tienen también algunas organizaciones no gubernamentales en el trabajo de la OASI. Tenemos la ASI, que es Consejo Internacional de Aeropuertos, la IFALPA, Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas, y la IATA, que es la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Para formar parte de algunas de estas organizaciones es necesario ser una entidad privada y contar con su membresía. Entonces, aquí tenemos parte de la información del Consejo Internacional de Aeropuertos, ASI. Vamos a ver esa información. ASI surgió en 1991, establece su sede en Ginebra, Suiza. El objetivo de la ASI, que es referente a aeropuertos, promueve la cooperación entre los aeropuertos y además socios de la industria aeroportuaria y de la aviación civil. Tiene 5 oficinas regionales en África, Asia. En África la tiene en Marruecos y Casablanca. En Asia Pacífico la tiene en Hong Kong. En Europa la tiene en Bruselas, Bélgica. En América Latina y en el Caribe la tiene en Quito, Ecuador. Y en Norteamérica su oficina está en Washington. Se tienen actualmente miembros de la ASI, 569 miembros, son más de 1689 aeropuertos, 170 países y territorios. Esta sería la información de la ASI, el Consejo Internacional de Aeropuertos. Entonces, por ejemplo, aquí algunos conocidos en México es Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Aeropuerto de Chichén Itzá del estado de Yucatán, Servicios Aeroportuarios del Centro del Norte, OMA, Servicios a la Infraestructura Aeroportuaria del Pacífico, Grupo del Pacífico, y ASUR, que es Aeropuertos del Sureste. Ellos pertenecen a la ASI, al Consejo Internacional de Aeropuertos. Claro que sí, sí. Más ahorita, si quieren, les mando las fotos para que las tengan. De todos modos, la presentación también la tienen ya en el WhatsApp. Ahorita se las mando al WhatsApp. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Ok, ya les mandé foto de esta. Yo más que nada, profe, con respecto a que las aeronaves embarquen nuevos pasajeros en territorio extranjero con fines comerciales. ¿Cómo varía esa terminología? Hay algunos términos, aparecen en las libertades del aire. Por ejemplo, dentro de las libertades del aire está inicialmente es la soberanía. Por ejemplo, si yo tengo un acuerdo bilateral México-Estados Unidos, en ese acuerdo pues yo autorizo aerolíneas norteamericanas a que vuelen a México, y a su vez se autorizan aerolíneas mexicanas a que vuelen a Norteamérica. Entonces ese es un convenio bilateral, es parte del respeto de soberanía. Pero por ejemplo, si fuera una aerolínea norteamericana que llegara a México y sobrevolara 2 puntos en México, hagan de cuenta, no sé, por mencionar una aerolínea, American Airlines, llega y hace un vuelo de México a Cancún. Entonces ese término, dentro de las libertades del aire, más adelante las vamos a conocer, se conoce como cabotaje.
Entonces cabotaje es que una aerolínea que no pertenece a esos dos puntos donde está volando está realizando una operación con fines comerciales. Es cabotaje y eso depende de los convenios bilaterales que tengan. Si México lo autoriza, se realiza. De hecho, en México está autorizado el cabotaje para algunos países extranjeros. ¿Sí quedó claro, Arturo? Bueno, no fue Arturo, fui yo. José, perdón. Sí, sí quedó claro. Sí quedó claro. Más adelante en las libertades del aire, son 9 libertades del aire, ahí les vamos a mencionar para que nos quede un poquito más claro el concepto. Adelante, Arturo Plata, ¿qué duda tienes? Estos grupos que estamos viendo en la presentación, los que están ahorita, ¿qué función es la que tienen? Recordemos, son miembros, en este caso el Consejo Internacional de Aeropuertos trabaja de forma conjunta con la OASI. Entonces la OASI a nivel internacional asesora a este miembro, y este miembro, haz de cuenta que es la asociación de todos los aeropuertos del mundo. Entonces la Asociación de Aeropuertos del Mundo se llama Consejo Internacional de Aeropuertos, son todos los aeropuertos del mundo. Y en México los aeropuertos importantes que tenemos es ASA, la ICM, el aeropuerto de Chichén Itzá, Servicio SOMA. Entonces estos que estás viendo en este listado son aeropuertos, son grupos importantes que tienen concesiones para aeropuertos en todo México. Ellos pertenecen al grupo internacional, al Consejo Internacional de Aeropuertos. Entonces, de forma conjunta, el Consejo Internacional de Aeropuertos trabaja con la OASI para promover nuevos aeropuertos y nueva tecnología dentro de los mismos aeropuertos. ¿Sí quedó claro, Arturo? Sí, maestro. Ok. Profe, por ejemplo, en las oficinas regionales, ¿México en cuál se quedaría? ¿En América Latina y el Caribe o en Norteamérica? Bueno, en este caso, la ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, pues nos menciona que tiene estas oficinas, son 5 oficinas. En este caso, pues no hay una oficina directamente en México. Entonces, cuando ellos quisieran contactar a la ASI, estos aeropuertos o estas asociaciones que tienen concesiones de aeropuertos en México, pues tendrían que ir a estas oficinas. Pues normalmente la más cercana pues sería su oficina en Washington. Entonces aquí no hay oficina de la ASI en México. Sí, era mi duda, ¿cuál iba a la de Norteamérica o la de América Latina? Esa era mi duda. Sí, sería la de Norteamérica, la de Washington. Ok. Entonces, imagínense, pues tienen prácticamente 1689 aeropuertos controlados. Es información del 2017. Entonces, ya comentamos, pues es el Consejo Internacional de Aeropuertos, la ASI, y hay miembros mexicanos integrados a este Consejo Internacional de Aeropuertos. A su vez, vamos a tener la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Todos los pilotos a nivel mundial se organizan y son miembros de esta asociación, la IFALPAL. Entonces fue fundada esta asociación en 1948. Igual tienes que pagar una membresía. Su sede principal es en el Reino Unido. Sus principios se encuentra la no discriminación, o sea, todo tipo de piloto entra ahí. Cuenta con 100 asociaciones, miembros representantes de más de 100,000 pilotos. Tiene una oficina permanente en Montreal y atiende sus relaciones con la OASI. Solo puede inscribirse una asociación por país. En este caso, pues México, la Asociación de México es de pilotos, es ASPA, es la representante de pilotos en México. Entonces, ASPA es la Asociación de Pilotos Aviadores
en México. Sus oficinas son ahí arriba en Reforma. Entonces todos los pilotos están asociados a ASPA, y ASPA a su vez es miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea, y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea trabaja con la UASI. Vamos a tener asociaciones internacionales de transportistas aéreos, la IATA. La IATA fue fundada en La Habana, Cuba, en abril de 1945. Entonces, así como la UASI tiene gran importancia y gran relevancia, pues también la IATA. De hecho, vean, fue en 1945, un año después de que se fundó la UASI. Entonces, actualmente tiene su sede en Montreal, Canadá, y sus oficinas ejecutivas están en Ginebra, Suiza, sus oficinas regionales en cada país miembro. Entonces, la IATA, si eres miembro de la IATA México, pues hay una oficina en México. Todos los países que sean miembros tienen una oficina. Su misión es representar, dirigir y servir a la industria de las aerolíneas. Cuenta con 243 miembros de 115 países en todo el mundo. Las operaciones de sus aerolíneas significan el 84% del tráfico regular internacional de pasajeros y carga. La IATA apoya en mucho en reglamentaciones. Por ejemplo, ha establecido el manual de mercancías peligrosas y algunos otros elementos importantes de reglamentación aeronáutica. Por ejemplo, en México, pues los miembros de la IATA está Aeroméxico, Masair, Volaris. Entonces, ellos son miembros de la IATA. Pertenecer a la IATA, pues de cierta forma da garantía de que se están realizando operaciones de forma segura. Esos serían algunos miembros que pertenecen a la UASI. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Esta es una estructura general de cómo trabaja la legislación a nivel internacional, partiendo de la ONU, de la UASI, de algunos otros organismos, cómo la UASI está organizada, cómo surgió a través de sus leyes, de su historia, cuál es el objetivo de la UASI, qué miembros forman parte de la UASI, qué otras asociaciones trabajan con la UASI, y a su vez qué otros organismos internacionales de aviación trabajan con la misma UASI. Preguntas, dudas. Profesor. Sí, adelante.